Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de rutina de limpieza que sé que os gusta mucho y os motiva para hacer vuestras tareas domésticas. Así que nada, voy a comenzar como siempre con mi rutina de hacer la cama. Sabéis que siempre es mi primer hábito del día para comenzar bien. Me gusta dejar la habitación ya hecha y que esté todo recogido antes de seguir con el resto de la casa. Según las estadísticas dicen que las personas que hacen la cama por la mañana son mucho más productivas, pero bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a dejarlo como estadísticas y ya está. Así que nada, voy a colocar el nórdico. Me habéis preguntado en otros vídeos que si en verano yo pongo el nórdico. A ver, no nos tapamos, como veis, yo lo quito de la cama, nos tapamos con la sábana solamente porque hace calor, pero a mí me gusta mucho cómo viste el nórdico. Aunque sea verano, yo lo pongo simplemente a modo de vestir la cama, de que quede la cama bonita, porque no es lo mismo poner la funda nórdica sola, que queda como muy eh, pegadita, no se ve como la cama bien hecha. No sé, es una sensación mía, pero bueno, que cada uno es libre de hacerlo como quiera, lógicamente. A lo mejor si encuentro un edredón así de verano bonito, pues lo cambio, pero de momento se queda así. Y bueno, voy a continuar poniendo una lavadora que tenía bastante ropa. Este fin de semana quería poner lavadoras, pero ha llovido, cayó una tormenta el sábado tremenda. Entonces no me arriesgué a poner muchas lavadoras por si acaso no daba tiempo a que se secaran. Pero bueno, igualmente yo tengo que poner una lavadora diaria, así que nada. Esta vez la he puesto de ropa negra porque tenía bastante cantidad de ropa. Yo la separo por colores, pongo lavadora de ropa blanca, lavadora de ropa negra oscura y luego de color. Y bueno, sábanas y toallas aparte. Ahora aquí estoy recogiendo mis paños de limpieza, que en muchos vídeos he comentado que yo tengo muchísimos, son bayetas de estas de microfibra del Mercadona. Tengo muchísimas para limpiar porque cada día uso bastante. Solamente en las limpiezas de rutina de baño yo gasto 4, 2 para cada baño. Uso una para el lavamanos y una para el inodoro. Y como tengo 2 baños, pues ya de diario solamente uso 4. Entonces cuando veo que me quedan pocas, pongo una lavadora solamente con paños. Yo cuando ya tengo unos cuantos, cuando voy a poner lavadora, lo que hago es ponerla en un barreñito con agua y desinfectante y lo dejo un ratito y luego los meto a la lavadora. Y solamente pongo la lavadora con los paños de cocina. A ver, familia, he lavado el plumero, que muchos me habéis dicho en algunos vídeos que se podía lavar para reutilizar. A ver, yo lo he lavado, pero sí, limpio está, pero no creo que esto haga su función porque cuando lo compramos nuevo, bueno, o las que lo tengáis y sepáis cómo funciona, lleva como los pelillos, tiene como, no sé, están como más abiertos, que lo que hace es que atrape el polvo, que es su función, porque estos plumeros son atrapapolvo, que no hacen que cuando sacudas se esparza el polvo, sino que lo atrape. Entonces esto al lavarlo como que se hacen ahí unos nudos y unas bolas que no creo que hagan su función. Igualmente lo probaré, pero no creo que esto reutilizarlo vaya muy así. Entonces, a lo mejor pues para el exterior, que me da un poco más igual que no atrape tanto polvo porque está fuera, pero dentro de casa no sé si hará su función. Entonces, ha quedado un poco churro cuando lo he lavado. Yo no sé si a alguien más le queda así o ha sido justo a mí. Solamente lo he lavado con los paños de los trapos estos de microfibra que suelo usar, las bayetas, para limpiar. Y la verdad es que no me gusta mucho ni el tacto que tiene, parece como... no sé, parece una rata callejera, no lo sé. Perdonadme, pero es que lo estoy viendo y es que no tiene... No, es que no. Os voy a enseñar el normal para que veáis la diferencia de uno y otro, porque es que me está dando esta risa porque no sé, no lo veo yo esto. A ver, he ido a por el otro porque este es el plumero original y este yo ya lo he usado
quitando polvo el otro día que lo puse nuevo, que habéis visto, los que visteis el vídeo anterior, que lo coloqué nuevo para lavar este. ¿Qué ha pasado? Es que no puedo. Es que, a ver, que igual se puede usar, pero no creo que haga la misma función. Fijaros este, cómo está, y este es que... es imposible. O sea, es que no... no. Yo creo que esto no es válido para reutilizarlo. No sé, perdonadme, igual yo soy muy tiquismique, soy muy exigente, pero es que no hay comparación. O sea, de uno y otro. Es que yo creo que ni para exterior esto no hace nada. O sea, esto es un churro. Perdonadme por las que me lo habéis recomendado y decís que sí, que vale, pero es que a mí esto, yo creo que esto, no sé, sacad vuestras propias conclusiones, pero a mí esto no es válido. Esto tiene un montón de nudos y enredos ahí que es imposible que eso quite otra vez polvo. Entonces, nada, seguiremos usando los recambios, que para eso están, porque no, es que no hay comparación, es que no, lo siento. Y para continuar con la rutina, quería hacer un poquito de limpieza más profunda en mi habitación. Bueno, yo ya me hice la limpieza de primavera. Los que me seguís desde hace tiempo visteis el vídeo, que lo moví todo, lo limpié bien todo. Pero una vez por semana o cada 2 semanas me gusta moverlo todo bien y limpiar. Aunque el polvo lo voy quitando muy a menudo, porque cada 2 o 3 días quito el polvo de toda la casa. Pero lo de limpiar bien los muebles, moverlos, por si hay algo por detrás, suciedad o lo que sea, pues sí que me gusta hacerlo, pues eso, cada 2 semanitas o así, lo voy moviendo para no acumular. Es un tip o un truquito que os doy por si os sirve para vuestras limpiezas, de cada 2 semanas ir moviendo un poquito para que no se generen pelusas o suciedad. También depende de el movimiento que haya en según qué estancias. Los dormitorios suelen ser donde menos movimientos hay. Lo que yo, por ejemplo, en mi casa, a mí me gusta mucho estar en mi habitación. Entonces muchas veces, por ejemplo, Javier está jugando en el comedor o están viendo los dibujitos o lo que sea, y yo pues me vengo aquí a mi habitación, pues me pongo a trabajar con el ordenador o me pongo una serie y me la veo aquí en la habitación sin molestar a nadie. Entonces para mí es mi remanso de paz, aquí donde estoy tranquilita. Y no suelo usar mucho el comedor, la verdad es que suelo usar más la habitación que el comedor, pero bueno, siempre cuando estamos todos juntos sí que estamos más en el comedor, pero cuando busco paz y estar tranquila o trabajar, me vengo siempre a la habitación. Bueno, como habéis visto, he quitado el polvo con el plumerito, luego he pasado el limpiador de muebles de Mercadona, que me gusta muchísimo, porque no deja residuo ni deja sensación de grasa en los muebles. Y bueno, he movido las mesitas hacia adelante para poder limpiar bien por detrás y limpiar las bombillas, que las limpio con el limpiacristales de Mercadona, porque estas bombillas son muy complicadas de limpiar. No sé si a alguien más le pasa, pero si lo limpias con un limpiacristales normal se quedan como unas manchas y unas vetas que no me gusta nada. Entonces este es el único producto que he usado que me gusta cómo quedan y no deja ningún tipo de rastro. Y bueno, una vez ya tengo limpias las mesitas, pues voy a mover también lo que es la butaca para limpiarla bien, y la mesita esta que tengo aquí, bueno, el taburetito este que tengo decorativo aquí al lado de la butaca. Estoy usando la escoba eléctrica. Muchas veces me preguntáis que cuál uso yo. Yo tengo 2 escobas eléctricas. Una es la Ultenic, la U11 Pro, que esa ya no está disponible. Yo no sé, la han quitado, no sé por qué motivo. Han sacado una nueva, o sea, la versión siguiente, y es más moderna, supongo que irá mejor, pero la que yo tengo ya no está. Pero bueno, podéis mirar, más o menos el modelo sería la U12 Pro y seguramente estará un poquito más modernizada que la que yo tengo. Para la limpieza de la butaca he usado el accesorio este que es para limpiar tapicerías, que va muy bien. Muchas veces lo uso para el sofá o para los colchones, depende de la limpieza que quiera hacer, pero bueno, para aspirar esta zona de aquí va muy bien. Y la que estoy usando para el suelo, para el día a día, es la Procemi, que os la enseñé hace poquito en un vídeo. Es la P11 Mopping, creo que es.
y también funciona muy bien. Cualquiera de las dos es una buena opción y estoy esperando a que me llegue una nueva que me han mandado para probarla. Entonces os la enseñaré en algún vídeo que saque próximamente para dar mi opinión y para enseñarosla por si os gusta, tengáis otra opción más. También quería dar un repasito a los cristales. Voy a quitar primero el exceso de polvo con el plumero que tengo para exteriores y con un paño de microfibra húmedo voy a quitar pues si hay manchas de cuando llovió, que se quedan las gotas pegadas. Entonces me es más fácil limpiarlo así, porque si limpiamos directamente con el limpiacristales y un paño, lo único que hacemos es restregar la suciedad. Entonces yo prefiero quitar polvo, quitar el exceso de suciedad y luego usar el limpiacristales y que quede bien, porque ya os digo que si no, lo único que vais a hacer es unos restregones y toda la suciedad por todo el cristal. Pero bueno, que como siempre os digo, cada uno en su casa lo hace como quiere. Que muchas veces también me decís, es que esto no se hace así. Me parece perfecto. Yo respeto que cada uno en su casa haga lo que quiera. Si yo doy un truquito o algo que yo hago a mi manera y os puede ayudar, pues perfecto. Pero si a vosotros funciona vuestro método de limpieza o creéis que hay uno mejor, me parece también, es completamente lógico que cada uno pues defienda su manera de limpiar. Incluso muchas veces me dais trucos a mí que yo no conocía y los pongo a prueba y si me gustan pues los uso y si no pues nada, como es el caso del plumero. O sea, el plumero no me ha gustado absolutamente nada, me lo habéis recomendado muchas personas, pero a mí no me ha gustado nada cómo ha quedado. No sé si a todo el mundo le queda igual, pero en mío se ha quedado fatal. Y bueno, una vez ya he quitado, como os he dicho, el polvo y la suciedad, le doy con el limpiacristales de Mercadona, este de spray, que es el que más me gusta de todos los que he probado. He probado fórmulas caseras, he probado un montón de limpiacristales y hasta el momento este es el único que me gusta cómo los deja. Tanto porque no deja residuo, junto con el paño este de Mercadona que es para cristales, como que no deja vetas ni deja marcas en el cristal. Entonces para mí este es uno de los favoritos. Y bueno, voy a continuar aquí poniendo el limpiacristales y ahora seguimos. Y una vez he terminado con los cristales, voy a fregar esta zona de aquí. Os he explicado en muchos vídeos que a mí me gusta limpiar por zonas. Me organizo mejor así. No significa que sea la mejor manera de hacerlo, pero a mí me funciona hacerlo por partes. Me organizo mejor y sé que cuando ya termino, esa parte está limpia del todo. No me quedo pensando de habré fregado, no habré fregado, habré quitado, habré barrido. Prefiero hacerlo de esta manera y es como mejor me funciona. Todas las limpiezas, tanto las profundas como las normales, a no ser que sea algo de rutina de, por ejemplo, barro todo el comedor y luego friego, eso no. Pero cuando tengo que mover cositas, sí que me es mucho más fácil pues hacerlo por partes. Ahora me voy a esta zona de aquí donde tengo la cajonera. Quería quitar los libros para sacudirlos un poquito, quitarles el polvo. Y bueno, esto lo hice hace poquito en la limpieza de primavera, pero cuando voy quitando el polvo en los días de cada día, siempre le doy un poquito con el plumero, pero sin mover los libros. Los dejo arriba y le doy con el plumerito por la parte de arriba, que es donde acumulan el polvo. Y bueno, en esta zona de aquí básicamente lo que tengo son libros. Luego tengo esta plantita de Ikea. No, de Ikea no, esta es de Primar. Que lo que hago es, cuando hago limpiezas así más a fondo, las lavo, las meto bajo el agua, porque son de plástico, son artificiales, y las meto bajo el agua y les doy una fregadita para que se queden bien. Pero bueno, esto ya lo hice en el vídeo de la limpieza y ahora simplemente pues la sacudo un poquito y ya está. También voy a limpiar el espejo. No le voy a pasar limpiacristales porque este espejo está bastante limpio, la verdad es que no se ensucia mucho. Pues, al estar ahí recogidito no se ensucia, sí coge un poquito de polvo, pero lo típico de igual que la tele, que también coge polvo pues porque está en el ambiente. Entonces nada, voy a darle un poquito también con el limpiamuebles, un poquito por arriba y la zona donde se agarran los cajones para abrirlo, que bueno, del día a día de abrir y cerrar, pues a veces se quedan los deditos marcados.
aunque estos muebles son mate, no tienen ningún tipo de brillo. Yo los prefiero, también me habéis preguntado muchísimo por el tema de limpiar los muebles que sean de brillo. El mejor remedio es agua con alcohol, porque el brillo, para que se quede bien, si lo limpiáis solo con agua, con algún producto, a veces se quedan un poco raros o opacos. Entonces con el agua y alcohol, que va genial porque desinfecta y limpia, es un remedio súper bueno para muebles con brillo. Yo, si tenéis que hacer reformas, os recomiendo que cojáis muebles en color mate. Los de brillo son muy bonitos, pero son muy sucios. Lo sé porque tengo amigas que lo tienen y a la hora de limpiar es muy incómodo porque se queda todo marcado, todas las huellas y todo. Y bueno, una vez ya se ha secado la otra parte, voy a colocarlo todo en su sitio y ahora lo que voy a hacer es barrer y fregar la zona que me quedaba pendiente. Otra limpieza que tenía pendiente hoy es hacer el baño, hacerlo bien a fondo, o sea, todas las piezas. Sabéis que en mi rutina del día a día siempre limpio el inodoro y el lavamanos, pero lo que es la zona de la ducha la limpio una vez a la semana para limpiar bien pues la mampara, los azulejos de dentro, que de la humedad pues a veces se queda la humedad acumulada, valga la redundancia, y me gusta pues limpiarlo bien y que las mamparas pues se queden bien limpias porque de la cal del agua pues se quedan siempre manchas. Por muy limpio que lo hagamos o que dejemos después de ducharnos, pues nosotros en casa tenemos la costumbre de cuando terminamos de ducharnos, mis hijos también, pasamos el limpiacristales para escurrir todo el agua que se queda en los cristales y de esta manera pues que no se quedan muy manchados. Yo lo que primero le pongo es el antical que venden en el Mercadona para limpiar pues mamparas, ducha y tal, que la verdad es que va muy bien, muy bien. A mí me gusta muchísimo, aguanta toda la semana los cristales perfectos. Y en la parte de abajo lo que pongo es el limpiador azul para limpiar la zona del plato de ducha y los azulejos. El antical solamente lo pongo para los cristales y lo que es el acero inoxidable. Y bueno, una vez lo tengo puesto, con el estropajo le restrego un poquito para, pues si hay algunas gotas que se quedan más pegadas, pues nada, se restrega un poquito y ya está. Y luego a continuación lo que voy a hacer es limpiar un poco los azulejos. Por favor, si tenéis que hacer reformas, si os queréis cambiar el baño, si vais a comprar un piso nuevo y queréis poner el baño nuevo o os independicéis por primera vez, no pongáis azulejos pequeños. Esto es un incordio, no os podéis imaginar lo mal que se limpian estos azulejos. Al tener tanta cantidad, son muchas juntas. O sea, esto no es liso y que tenga el dibujo, no, esto es azulejos pequeñitos. Y son muy malos para limpiar. Cuando me toca así hacerlo a fondo, de limpiar bien todos los azulejos, que solo hago una vez al mes para que no se me acumule suciedad, tengo que ir con el cepillito azulejo por azulejo limpiando toda la junta alrededor y es súper cansado y tedioso. Así que yo os recomiendo que si os vais a hacer un baño pongáis azulejos los más grandes que encontréis en el mercado. Son los más fáciles de limpiar, muy cómodos, como los que tengo en la zona de fuera. Yo hubiese puesto todo el baño pues con los que tengo fuera, que son súper agradecidos porque son en mate y luego son grandes, que no tiene tanta junta. Así que nada, recomendación del día, no pongáis azulejos pequeños porque son muy malos para limpiar. Y bueno, una vez ya los he restregado todos un poco con el producto, voy a darle con agüita caliente. Me gusta limpiar con agua calentita, aunque sea verano, no sé por qué, es una manía que tengo. Igual que para fregar los platos, también me gusta fregarlos con agua caliente. Si tengo que fregar una olla o algo, siempre uso agua caliente. Mi marido me dice, pero
¿Agua caliente en verano? Pues sí, porque para eliminar la grasa y todo, lo mejor es el agua caliente. Así que nada, aquí voy a quitar el exceso de agua con el rascador este de los cristales y también lo que se haya podido quedar por la zona de abajo del plato de ducha. Y la verdad es que solamente pasándole esto ya se quedan súper bien, porque el producto este repele el agua. Entonces, el tiempo que dura, que es una semana que lo pongo, la verdad es que súper bien. Las gotas resbalan y va perfecto. Y en la zona de fuera lo que hago es pasarle con el paño este de PVA, que os lo he recomendado en algún que otro vídeo, que van geniales, son de Vileda. Yo los compré en Amazon, que vienen 5. Cuando los compras por primera vez los usas, están súper duros, pero una vez los mojas se quedan suavecitos. Van súper bien para limpiar ese tipo de cristales. Por ejemplo, yo no uso limpiacristales para la zona de la ducha. No me gusta usar mucho químico aquí dentro, bastante tengo ya con el que pongo para quitar la cal, pero dejar limpiacristal impregnado no me gusta. Entonces, como yo retiro todo el exceso de producto y todo, luego lo doy con este paño que absorbe súper bien toda la humedad, todo el agua que quede, y además no deja rastro, no suelta pelusita ni deja ningún residuo. Así que nada, le doy un repasito también a la alcachofa con el paño, que también le había dado antes con el estropajo, y a la zona del acero inoxidable, y luego le doy un poquito por la zona de fuera. Y una vez ya tengo la zona de la ducha terminada, voy a limpiar primero el inodoro, voy a ponerle este productito, lo dejo unos 5 minutitos y pasado este tiempo, pues con el estropajo que tengo para los inodoros, le doy un repasito. Mis inodoros no suelen estar muy sucios porque yo los hago todos los días. A lo mejor algún día que no esté en casa y no me dé tiempo, pues no lo hago, pues tampoco pasa nada, pero es imposible que acumulen suciedad porque los limpio todos los días. Entonces esto es como lo mismo que hago de rutina, pues hoy también toca, lógicamente, pero añadiéndole la zona de la ducha. Voy a darle un repasito con la escobilla. Estas escobillas de silicona a mí me van genial. Yo las compré en Amazon, venían un pack de 2 y la verdad es que quedan súper discretitas, se pueden pegar ahí como veis en la pared, no molestan y limpian súper bien. Además para desinfectar es mucho mejor que las de toda la vida, que se le queda a veces la suciedad en los pelillos, esos que a mí me dan muchísima grima, la verdad, esas escobillas. Así que nada, os las recomiendo. Todos los productos que os estoy recomendando hoy los voy a dejar en la cajita de descripción, las escobas, las bayetas de Vileda, las escobillas, todo os lo dejaré en la cajita de descripción por si queréis echar un vistacito, por si os interesa algo. Y bueno, también voy a hacer la zona de lavamanos, que también la hago todos los días, sobre todo la de los niños, que yo no sé qué es lo que hacen por la mañana cuando se asean, que entre que escupen en el espejo, que no sé cómo se lavan los dientes, que termina todo el espejo lleno de manchitas, y luego pasta de diente pegada, y yo soy muy tiquismiquis, siempre les digo limpiar cuando terminéis, limpiar el lavamanos, y poco a poco lo estoy consiguiendo, pero aún así de vez en cuando llego y me encuentro algún pegote de pasta de diente o algo así, pero bueno, poco a poco ellos tienen que ir aprendiendo también que el mantenimiento de una casa es parte de toda la familia, o sea, todos ensuciamos y todos tenemos que colaborar con que la casa esté limpia. No es porque mamá esté en casa es la única que tiene que hacer la limpieza de casa, es que es una tarea de todos. Es cierto que yo cargo con la mayor parte porque estoy en casa, pero ellos poco a poco tienen que ir aprendiendo que también es su responsabilidad y que también tienen que colaborar con las tareas domésticas. Así que nada, igual que les inculco que limpien sus habitaciones, que dejen la cama hecha antes de irse al colegio,
pues todas estas cositas poquito a poco, aunque parezca que no, se les va quedando y el día de mañana lo van a agradecer muchísimo. Y bueno, para finalizar aquí voy a darle un repasito al espejo, que no estaba muy sucio esta vez, milagrosamente, pero bueno, siempre me gusta darle un repasín para que se quede limpio. Y ya por último voy a limpiar también la ventana. Estoy usando el plumero rata callejera, pero la verdad es que no me ha gustado nada cómo se ha quedado. Y bueno, un pañito de microfibra húmedo para limpiar bien la ventana y ya se quedaría lista. Y para finalizar la limpieza, pues paso la escoba eléctrica por toda la zona y después le doy una fregadita al suelo y ya se quedaría listo. Y aquí ya me estaba preparando para ir a buscar a Javier al cole, me estaba cambiando cuando pitó la lavadora de que había terminado, me quedé a medio cambiar, me había cambiado solo los pantalones, pero quería dejar la ropa tendida porque si no luego se queda la ropa muy arrugada, además de que empieza a coger olor a humedad, no me gusta nada dejar la ropa en la lavadora mucho tiempo. Yo enseguida que para la lavadora, perdón, si puedo, la tiendo al momento, para evitar tanto arrugas como mal olor en la ropa. Así que nada, tampoco os voy a entretener mucho con mi ropa, tendiendo la ropa. La saco a la terraza para que se seque bien, que hace buen tiempo. Y nada, familia, espero que os haya gustado la rutina de limpieza de hoy, que os haya ayudado en algo. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevo o nueva por aquí. Os animo también a que me sigáis por Instagram, si no me seguís por allí, que estoy más activa durante todos los días. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.